A pedido del público, vamos a insistir sobre una charla que hemos hecho algún tiempo atrás acerca de los coleccionistas, estos individuos que buscan apropiarse de una serie finita de objetos, y aún otros que tratan buscar algunos, tal vez los más difíciles de conseguir, de una serie infinita de objetos. Una serie infinita de objetos puede garantizar su infinitud por la continua producción de nuevos objetos de esta serie. Digo, estos hombres, dueños de mentalidades obsesivas en general, buscan lograr una aprehensión total de algo o dedican su vida quizá a completar una falta o, según términos de la Gestalt, a cerrar un círculo. Esa buena forma que completada produce placer por algún motivo. Hoy vamos a hacer una lista de coleccionistas y vamos a comenzar por el duque Juan de Berry, que había nacido en 1340, y era el cuarto hijo de Juan el Bueno, aquel rey de Francia, que no era muy bueno. Algunos historiadores tratan de explicarlo mediante complicadas maniobras filológicas, diciendo que cuando decían bueno querían decir otra cosa. Pero no era bueno Juan el Bueno de Francia. Y el duque, no estamos hablando del rey, sino del duque Juan de Berry, que era coleccionista, no tenía un aspecto agradable, dicen los cronistas. Era de baja estatura, muy gordo, y tenía las facciones de un cervecero. Tener uno las facciones de un cervecero es creer, o decir que alguien tiene las facciones de un cervecero, es creer que la profesión modifica nuestras facciones. Lo cual no es exactamente así, me parece. Pero podrá arguirse que un cervecero es quizá un hombre que acostumbra a probar aquello que produce, y ya se sabe que la demasiada ingestión de cerveza, etcétera, etcétera. Ajá. Pero me parece una injusticia y un verdadero disparate el adjudicar a alguien cara de cervecero. Medio como Lombroso hace, ¿no? Claro. ¿Se acuerda? Bueno, el caso es que este duque Juan de Berry no quería saber nada de guerras ni de esa clase de entreveros, aunque a veces se entregaba a ellas para adquirir algunos bienes y contribuciones. Cuando no podía satisfacer su afán de enriquecerse por esos medios, pues se dedicaba a la extorsión y al chantaje, al chantage. Era un hombre de una gran bajeza, vamos a decirlo de una vez. También era rico, pero no se limitaba a acumular su fortuna, sino que estaba obsesionado por dos pasiones: la construcción de castillos y coleccionar algunas cosas. Entre los objetos que Juan de Berry coleccionaban se hallaban algunas reliquias, de las que parece poseía las más raras. Tenía una camisa de la Virgen, uno de sus incisivos, tenía también, el anillo de compromiso de José, y una de las piedras que Jesús en medio del desierto había convertido en pan y que luego había vuelto a convertir en piedra. Ya sabemos que en cierta época era muy común el tráfico de reliquias, ¿no? Y que otro rey anterior, Luis IX de Francia, San Luis, era tal vez el mejor cliente que los vendedores de reliquias han tenido en la historia, ¿no? Tenía muchísimos clavos de la cruz, cerca de 10. Tenía pañales de Nuestro Señor y cosas así. Pero hemos dicho también que el propio San Luis fue un generador de reliquias, porque ya su santidad era sospechada en vida. Sí, señor. Y la gente se quedaba, era muy molesto para él, supongo yo, ¿no? Se le quedaba con pedacitos de tela de sus ropas, e incluso cuando él se sentaba en el suelo, solían rejuntar la tierrita sobre la que él se había depositado. Bueno, el caso es que Juan de Berry recibía a quienes llegaban con reliquias en cualquier circunstancia. Sin embargo, las reliquias, por
venerables que fuesen, no eran lo más importante para de Berry. Los libros también ocupaban esa categoría. De Berry había heredado esa pasión de su padre y la compartía con sus hermanos. El duque casi no leía, porque bueno, no tenía por qué hacerlo. Era un bibliófilo y el bibliófilo en realidad estaba interesado en el libro más que en el texto. El hermano de Juan Carlos, ¿cierto? Fue el fundador de la Biblioteca del Louvre y escribió él mismo en cada uno de los miles de tomos: este libro es mío. Firmado Carlos. Claro, porque sin la firma, este libro es mío, era realmente como convidar al choreo, ¿no? Juan de Berry era ciertamente un bibliófilo, atribuía gran importancia a la belleza exterior de los tomos, también se contagió de una manía que algunos tenían, pedir prestados libros para hacerlos copiar, o hacerlos robar a quien los negaba, y luego no devolverlos. Parece que Juan de Berry tenía una gran dificultad para devolver libros. Era chorro, dice usted, de libros. No, tenía una dificultad de orden espiritual que le impedía reintegrar los libros solicitados. Ajá. El tipo jeteaba un libro y después se encariñaba. Sentía que no podía devolverlo, que le era absolutamente imposible. El caso es que incluso ya en su lecho de muerte vinieron tipos a los cuales él les debía libros y lo apuraron un poco. Ya se sabe cómo son los moribundos de fáciles de apurar. Pero ni aun así pudieron vencer su terquedad. Incluso el confesor de Berry lo amenazaba con el infierno si no devolvía los libros, porque unos monjes de Saint-Denis, a quienes de Berry debía muchos libros, habían ganado al confesor para su causa. Entonces le decían: amenácelo, y a ver si nos devuelve alguno. Y el tipo prefería irse al infierno. Bueno, al morir, o antes de morir, mejor dicho, pidió que le ubicaran todos los objetos de su colección, piedras preciosas, libros y reliquias, alrededor del lecho, para mirarlo. Bueno, había hecho construir 16 castillos, los cuales naturalmente no le fueron puestos alrededor del lecho por esa dificultad inherente a los castillos, según la cual es muy difícil ponerlos cerca del lecho de un moribundo. Esta manía por construir castillos me hace acordar a Luis II de Baviera, ¿no? Aquel que construyó ciertamente los castillos más extravagantes de Europa. Bueno, pero ya hemos hablado de Luis. Como dijimos, los coleccionistas de libros los buscan sin tener en cuenta el mérito de la obra. El valor de los libros puede venir indicado por la limitación de la tirada, el modo de impresión, el tipo de papel. En general, los bibliófilos, desde los tiempos de la imprenta, tienen verdadera predilección por las primeras ediciones de escritores de prestigio. También son muy codiciados los manuscritos iluminados, libros caligrafiados, ilustrados a mano de antes de la imprenta. Nuestros cronistas dicen que la historia de los coleccionistas de libros se remonta a la fundación de la biblioteca de Nínive, aquella biblioteca del rey Asurbanipal, pues eran tablas de arcilla, pero en realidad no hay que confundir esto, ¿no? En la antigüedad, el tener libros, el poseer libros, ya tenía un perfume de colección, porque los libros eran caros y raros. Uh-huh. No era que se coleccionaran libros extravagantes ni especialmente bellos. La biblioteca de Nínive no tenía libros, unos libros más lindos que otros. Generalmente eran tablas de arcilla. En la antigüedad cualquier posesión de libros era una extravagancia, era una rareza, y además era muy ponerosa.
Dice aquí que Aristóteles tenía una colección privada de libros muy considerable que sirvió de modelo para la biblioteca de Alejandría. No me parece que sea necesario un modelo para acumular libros. Quiero decir, ¿no? ¿Qué modelo hay que seguir? Es decir, la gente de Alejandría necesitaba fijarse en Aristóteles para darse cuenta de que un amontonamiento de libros era una biblioteca, amigos. Bueno, otros coleccionistas de la antigüedad fueron Richelieu, Mazarino, Colbert y Umberto Eco, en la actualidad es coleccionista de libros antiguos, pero bueno. Perdón. Hay un bibliófilo italiano que tenía una colección muy rara, que era una colección de libros aburridos. Había juntado 8.600 libros aburridos. Él, bueno, para juntarlos había examinado una cantidad enorme de libros en general. Consideró que esos 8.600 eran dignos de ser incluidos en su biblioteca. Y un día, un vecino de Río Caselli, que así se llamaba, fue a ver la colección y encontró un libro que había escrito él. Entonces se enojó y lo desafió a duelo al coleccionista. Bueno, todas esas cosas. Voy a citar algunos coleccionistas extravagantes, más todavía que este Juan de Berry. Por ejemplo, el rey de Siam, que hoy se llama Tailandia, Chulalongkorn se llamaba este rey. Yo, reyes de Siam, conozco a Chulalongkorn y a Jules Briner. Bueno, Chulalongkorn coleccionaba cajas de fósforo. Y parece que en 1901 iba caminando por las calles de Londres y vio una caja de fósforo que le faltaba para la colección, se agachó a juntarla y casi lo lleva por delante de un carro. Lo salvaron, pero por 1 milímetro. Chardon, el científico francés, coleccionaba corchos, pero únicamente de las botellas de cuyo contenido había bebido. Y con un rótulo de identificación. Ajá. Y Chardon pasó los últimos años de su vida oliendo aquellos corchos y recordando los tiempos y los placeres idos. Mala colección, aquella para cuyo disfrute es necesario haber renunciado a los placeres para conformarnos con el olor de viejos placeres. Yo prefiero seguir saboreando un licor en el presente que oler corchos de viejos licores del pasado, aun cuando esos licores del pasado hayan sido mejores que los tal vez humildes licores que uno paladea en el presente. Y este es un consejo. La colección es, yo no doy consejo, pero me parece que el coleccionismo tiene también, conlleva la idea de poner la luz de la vida en el pasado. Y eso no sé si está bien. No me gusta oler corcho. Estoy pensando, porque por ahí me gusta. No me gusta. En general los corchos del pasado tienen, el olor a corcho del pasado es un olor triste. Sí, señor. Cuando a usted le dicen, che, qué olor a corcho del pasado, hay acá adentro. Dice, esa gente que enseguida se deja salvo su inocencia. Bien. El compositor francés Clapison coleccionaba unos silbatos que el público de París utilizaba para expresar desagrado con los actores o las obras. Es decir, para no tomarse el trabajo de chiflar, o incluso aquellos asistentes al teatro que no sabían chiflar, compraban unos silbatos para expresar su desagrado, y estos silbatos los coleccionaba Antonin Clapison. Nathaniel Louis coleccionaba dientes de personas famosas. Y un día le compró al dentista de general Pershing, que era comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en la Primera Guerra,
una de las muelas del general. Le dijo al dentista, usted dice, lo atiende a Pershing, ¿por qué no me vende una muela? Sí. Y este le vendió una. Y pagó por esa muela una gran suma, ¿no? Pero Pershing se enteró y entonces ordenó a algunos de sus oficiales que se encargaran de recuperar esa muela a cualquier costo. Dice, páguenle al coleccionista o el que la tenga ahora. Al cabo de algunas semanas se habían conseguido 317 muelas de Pershing. Todos venían a traer esas muelas de Pershing. Pero es muy probable que el dentista haya sido el culpable. Que el dentista haya provisto muelas de Pershing a muchos coleccionistas. Total que sabe. Son todos iguales. En aquel momento que se sabía, ¿no? Bueno. Citemos para terminar la colección que a mí más me gusta de todas. Un residente de Chicago llamado Frank Damek. Y comenzó Damek su colección en 1870. Se trataba de formar un juego completo de barajas españolas, pero cada naipe debía ser hallado por él en la calle. Era una empresa difícil. Atención, no se trata de una colección de objetos determinados, sino que lo que determinaba la colección era la circunstancia en que ese objeto era obtenido. Impresionante. Y empezó. Al principio parece que tuvo suerte. No es que tuvo suerte. Al principio cualquier carta encontrada era buena. Claro. No es la suerte. Al cabo de 10 años, solo le faltaban 15 de barajas. Pero entonces la empresa se tornó más difícil. La suerte pareció abandonarlo, dice este hombre que no se resigna. Un día se encontró en la estación ferroviaria de Chicago cuatro cartas, ¿no? Bueno, después de interminables caminatas, 5 años más tarde, solo le faltaban 3 cartas. La azote basto, el 3 de espada y el 2 de oro. Un día creyó que el propio diablo le estaba haciendo una broma. Había alguien que había dejado un mazo de cartas al borde de un muro. Empezó a mirarlas y allí estaban la azote basto y el 3 de espada, pero parecía una maldición. Faltaba el 2 de oro. Pasaron los años, Frank Damek envejeció, se había transformado en un vagabundo, esclavo de su obsesión, recorría las calles de Chicago sin perder de vista los tachos de basura, el piso de las estaciones, agachado, mirando al piso, ayuno de amores y de proyectos, hasta que en 1890, 20 años después de comenzar su colección, apareció bajo el banco de una plaza el 2 de oro. Dicen que Frank Damek lo tomó del suelo con delicadeza y murió al año siguiente cuando cumplió los 82. Me gustó mucho esta colección. Colección que no registra ni siquiera el placer por la belleza. Bueno, los naipes eran unas cartas cualpalunque. Sí, por ahí varios días en el piso, ahí toda sucia. Con que estaban sucios. No tenían belleza, eran naipes como cualquiera. Insisto, lo que los hacía valiosos era la circunstancia de su hallazgo. Pero solo él conocía esa circunstancia. Es una colección que no tenía sentido mostrar. Sí, yo mirá este 4 de copas, me lo encontré en Plaza Francia. Pero justamente por eso, esta es una colección del presente. La colección dejó de tener sentido cuando él encontró la última carta. ¿Entiende? No era tanto mirarla la colección, era el placer del hallazgo. Este sí sabía convertir el coleccionismo en una actividad del presente. Era cómo lo encontraba. Tiene algo de manierismo, tiene algo de arte barroco.
la invención de unas dificultades para luego proceder al alarde de vencerlas. Me gustó Damek mucho más que cualquiera de los otros coleccionistas, pero aquí me asalta un terrible pensamiento. Yo creo que no era un coleccionista. Era más bien un hombre aficionado a los desafíos, a las pruebas y a las dificultades. Ese mazo de cartas no es una colección que yo sepa entender. Nadie le daría 2 pesos. La tarea de coleccionarlos y de completarlos, esa es una operación espiritual que no tiene mucho que ver con coleccionar cosas. ¿A quién dedicar esta colección de coleccionistas? Pues a los que coleccionan. ¿Usted colecciona algo? No. Nunca me gustaron las colecciones. ¿No? No. ¿Usted coleccionaba algo? Yo coleccionaba objetos. Bueno, pero es digamos, muy amplio el concepto de objetos. Sí. ¿Qué tipo de objetos? Objetos. ¿Pero qué? ¿De chapita de Nada, cerveza, cualquiera. botones? Esto, Cualquiera, este es un objeto, este otro. Listo, está. Está, lo Voy a colecciona. mostrar mi colección de objetos. Aquí está, de Nada. pencil. ¿Cuál es esto que usted ve? Incluso la tiene en su casa todavía la La colección. tengo alrededor. Donde va la tiene. El mundo es una El mundo colección es de una colección de objetos. objetos. Bueno, ahí está. Bien. Hay gente que colecciona también, era inevitable esta referencia, amores. Sí. Y estos se parecen más al coleccionista de Chicago, al último. Quiero decir, el placer de una colección de amores no está en el examen posterior. Pero hay un detalle en la colección de amores. A ver. Fíjese. Sí. En general, salvo algunos desperfectos en la colección, uno nunca puede tener una colección de amores porque conseguir la pieza siguiente implica el desprenderse de la anterior. Es como si para obtener una estampilla usted tuviera que tirar Claro, la última que había conseguido. tenía. Sí. Así que nunca se pueden hacer grandes colecciones, sino que son colecciones que tienen un carácter sucesivo. Ujú. Y entonces dice, mire, a lo sumo usted puede coleccionar fotos de personas que fueron sus amores. Pero no se esa parece- es una colección de fotos, no de amores. ¿No se parece a lo del corcho, las fotos? Se parece a oler el corcho la foto. Sí, ¿Qué también. va a venir? Mirá la mina que ¿qué tenía, hacemos? dice, ¿Qué hacemos no. con el retrato si la mina Sí. está en Europa? Mirá qué cara de estar oliendo el corcho Claro. que le estaba diciendo. Sinceramente. Pero lo que tiene uno son fotos, no amores. Salvo que uno tenga, diría yo, un serrallo o un harem. Entonces sí, como el que hablamos el otro día, el tipo que tenía 100 concubinas, eso es lo más parecido a una colección de amores. Pero no es una colección No. de amores, es una colección de esclavas. No, lo que tiene de bueno esto de la colección de amores, digo, usted lo comparaba con el último de los coleccionistas, es que incluso no tiene ni el 2 de oro. Es decir, siempre está la posibilidad de encontrarse en algún lugar un objeto más, ¿no? O sea, la Bueno, búsqueda es porque todavía una más... producción incesante, es una Claro. colección infinita. Los mazos tienen 40 cartas o a lo sumo 52 o Ujú. 50. Pero esta es una colección de objetos de una serie infinita. Siempre, además uno, claro, ahí está. Uno no busca el 2 de oro. Claro. Uno no busca el 2 de oro, busca cualquiera. Salvo tipos que buscan el 2 de oro, pero eso no. Son 4 copas. Son 4 cosas. ¿Los amores también son objetos? No, de ningún modo. Ah, no, porque quería saber si estaban dentro de sus colecciones también. No. ¿Sabes? Yo no colecciono nada. No me digas, me Porque cayó no un tengo ídolo ahora. paciencia, no tengo paciencia. Yo cuando era chico leí que mucha gente coleccionaba estampillas. Sí. Entonces pregunté dónde estaba el álbum y cuándo se llenaba. Y me dijeron que no, que coleccionar estampillas era una tarea infinita porque prácticamente infinita. Infinito era el número de estampillas que
que había en el mundo. Ujú. Todos los días salían nuevas. Sí, sí. Esto me llenó de desazón. Yo creí que había 100, 150 estampillas y una vez pegadas en el álbum ya podíamos... Le daban una pelota. Te daban una pelota o algo. No te daban nada. No me gusta. ¿Usted cree que hay algún comentario psicológico que hacer acerca de el coleccionismo? Sí, y usted lo bosquejó al principio. Creo que hay algo de obsesivo, algo de una neurosis obsesiva escondida detrás de alguien que tiene ese fanatismo por la colección, ¿no? O sea, porque lo que busca es que no haya objeto faltante. Es decir, busca como completar un universo. Es decir, para que no haya falta. Y si no hay falta, como usted bien sabe, lo que se busca es anular el deseo. Esa famosa igualdad de niveles entre lo que hay y lo que se desea. Exactamente. Que produce un nirvana de entre casas, que algunos vienen a satisfacerlos. Me encantó eso. Bueno, vamos a dedicar, y especialmente esta charla, a Frank Damek, el coleccionista de naipes de Chicago. Y también el disco que ilustra esta colección de colecciones, o de coleccionistas, es un disco referente a las cartas. Y es tal vez el tango más extraño y más sugerente de cuantos se han escrito acerca del juego, y hay algunos muy buenos. Se llama De Salto y Carta, y lo canta Carlos Gardel, dedicado a Frank Damek. Adelante, don Carlos, con 2 de oro y todo.